Suspensiones de esos derechos, apoderamientos importantes al Poder Ejecutivo de una manera extraordinaria, en muchos sitios decadencia del control parlamentario, y eso es grave, y puesto que no solamente la pandemia continúa, espero que no por mucho tiempo, sino también porque nos puede servir de experiencia para el futuro, conviene examinar críticamente las reacciones que el Estado de Derecho ha dado frente a ese fenómeno. Reacciones que tienen que ser importantes, duras, porque el fenómeno era duro e importante. Estaba en riesgo la salud pública, pero al mismo tiempo tenemos que tener conciencia de que el Estado democrático de Derecho no puede suspenderse totalmente frente a este tipo de peligros, porque tiene medidas suficientes para que con las garantías y limitaciones que el Estado de Derecho impone se puedan combatir perfectamente, sin riesgo demasiado para la salud de las personas. No se puede oponer salud a Estado de Derecho. El lema Salus Publica Suprema Lex, esto fue un lema de las dictaduras comisorias del derecho romano. Hoy no cabe la dictadura constitucional, porque puede el Estado, con garantías y con límites, utilizar un derecho que la propia Constitución ha previsto como derecho excepcional para hacer frente a estos sistemas sin que el Estado constitucional decaiga. Eso es. Y ya comienzo a darles la palabra. En primer lugar, debería actuar, pero se lo doy después, a don Humberto Sierra Porto, pero cuando se incorpore, pues se la daré. Con lo cual, podemos pasar, si ya está online, a la intervención del doctor Cosío. ¿Está online ya la intervención del doctor Cosío? No. Pues entonces, seguimos con los presentes. Walter Barone, de Brasil, que está a mi izquierda y que es vicepresidente de la Unión Internacional de Jueces. Le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días a todas y a todos. Quisiera inicialmente agradecerle a la World Jurist Association por la invitación para participar en este Congreso Bienal, Estado de Derecho, Desarrollo para las Naciones. Saludo además a los distinguidos colegas de este panel. Es un honor poder compartir ideas y experiencias con ustedes hoy. Destaco que el tema que nos convoca hoy en esta mesa de trabajo es un tema amplio y lo que voy a hacer es acotar ese tema y me voy a referir al Poder Judicial, uno de los pilares del Estado de Derecho y de la democracia, o sea, voy a hablar del papel que jugó el Poder Judicial durante la pandemia del COVID-19. Para ello, voy a referirme a un estudio realizado por la primera comisión de estudio de la Unión Internacional de Magistrados, que represento, que es la que se ocupa de temas institucionales. En este año, bajo mi presidencia, esta comisión realizó una encuesta sobre el tema acceso a la justicia durante la pandemia del COVID-19. En dicha encuesta, que tuvo la participación de 39 países de los 5 continentes, se hicieron preguntas sobre diferentes aspectos del tema, pero específicamente lo que interesa a esta exposición, se preguntó si los juzgados han estado cerrados parcial o completamente durante algún tiempo debido a la pandemia, si durante dicho periodo de cierre se mantuvo el funcionamiento presencial para casos urgentes, y también si mientras los juzgados de guardia estaban cerrados se trabajaban los jueces y funcionarios remotamente. Después de sistematizadas las respuestas recibidas de los países miembros, se sacaron conclusiones que están publicadas en nuestra página web, y de estas conclusiones voy a destacar los siguientes 4 ejes. Número 1, el Estado de Derecho y una pandemia. Una pandemia puede crear rápidamente una situación global de emergencia que requiera
decisiones extraordinarias para proteger la salud pública. Tales decisiones pueden interferir en gran medida con los derechos de las personas. El Estado de Derecho exige que el Poder Judicial cumpla con sus deberes, incluso especialmente en un estado de emergencia. Ninguna emergencia anula el Estado de Derecho. El Estado de Derecho exige especialmente que el Poder Judicial revise las decisiones gubernamentales que puedan interferir con los derechos de las personas. Por lo tanto, los tribunales deben seguir trabajando incluso durante una pandemia mundial. Los jueces y juezas de todo el mundo hicieron esfuerzos y sacrificios extraordinarios para encontrar soluciones para defender el Estado de Derecho durante la pandemia. Número 2, equilibrio entre la protección de la salud y el funcionamiento del Poder Judicial. Los tribunales son lugares en los que se reúne mucha gente. Eso hace que los tribunales sean potencialmente peligrosos en tiempos de pandemia. Tanto los que trabajan como los que acuden a los tribunales deben estar debidamente protegidos de los peligros de una pandemia mientras el Poder Judicial cumple sus funciones. Permitir que los jueces y juezas y los empleados y empleadas de los tribunales trabajen desde casa puede protegerlos y garantizar que el Poder Judicial siga cumpliendo sus funciones. No todas las actividades judiciales se pueden cumplir desde casa de la misma manera. Cuando se requiera que juezas y jueces y otro personal del tribunal se reúnan con otras personas presencialmente, la administración del tribunal debe garantizar la protección suficiente de todas las personas involucradas. Una pandemia puede requerir posponer o priorizar ciertas tareas judiciales. Tales decisiones deben ser tomadas por los propios jueces dentro de su independencia judicial de conformidad con la ley. Eje 3, cierre de juzgados. Cualquier decisión que implique el cierre parcial o total de los juzgados o la restricción del acceso a los juzgados debe involucrar a las autoridades del Poder Judicial. La separación de poderes prohíbe que tal decisión sea tomada únicamente por otros poderes estatales. Incluso si los juzgados se cierran total o parcialmente para hacer frente a una pandemia, el acceso a la justicia debe garantizarse en todo momento. Y por fin, eje 4, soluciones técnicas. Las soluciones técnicas pueden ayudar a garantizar que el Poder Judicial sea accesible y pueda cumplir sus funciones incluso durante una pandemia, al tiempo que protege a los jueces y juezas, el personal y usuarios de los tribunales del peligro de infección. Estas soluciones incluyen, entre otras, la presentación digital de documentos, uso de software de video para realizar audiencias sin contacto personal y otros medios técnicos de comunicación. El Poder Judicial debe equipar a los jueces y juezas con el hardware y software necesarios. Las soluciones técnicas no deben privar a nadie de sus derechos. Las soluciones también conllevan el peligro de excluir de la justicia a quienes no puedan utilizarlas adecuadamente. El Poder Judicial debe entonces ser consciente de estos peligros y abordarlos de manera adecuada, por ejemplo, brindando asistencia o haciendo exenciones cuando considere oportuno. Y por último, cuando los fundamentos legales para tales funciones sean incompletos, estos fundamentos deben proporcionarse lo antes posible de acuerdo con el sistema legal de un país. Bueno, eso era lo que quería destacar sobre el tema dentro del límite de tiempo que nos dio la coordinación del evento. Agradezco la atención que me brindaron y estoy a las órdenes para responder a eventuales preguntas oportunamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque ha puesto de manifiesto muy bien y con su autoridad algo que dije al principio. Una situación de emergencia, por muy grave que sea, no puede ayudar al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho consiste principalmente en el control judicial de las decisiones del poder, más necesarias aún en situaciones de emergencia. Así es que seguimos adelante.
doctor Humberto Sierra, que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional de Colombia, presidente de esa Corte, actualmente vicepresidente y juez del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado. Tiene la palabra. Muchas gracias, querido profesor Aragón. El Estado ante las graves crisis sanitarias nos plantea, en primer lugar, un abanico de posibilidades, de enfoques o aproximaciones a cómo el derecho puede hacer frente a esta situación. Podemos tener tres grandes perspectivas. Una primera, es decir, cómo el derecho puede dar respuesta a las amenazas que ha generado la pandemia. Pueden haber tres grandes perspectivas. Una, los peligros que las regulaciones del derecho pueden infringir o pueden afectar al Estado de Derecho. En segundo lugar, desde otra perspectiva, el derecho cómo responde a las amenazas que se dan ante sectores vulnerables de la población. Y una tercera, que es la que acabamos de escuchar, los problemas que se generan en el acceso a la administración de justicia producto de estas situaciones de complejidad sanitaria. Respecto a estas tres perspectivas voy a hacer referencia a las dos primeras. En relación a las amenazas que se refieren al Estado de Derecho, desde un primer momento cuando estalló el problema de la pandemia, se podían avisorar cuáles serían o podrían ser los abusos que el derecho, mediante regulaciones excepcionales, podían presentarse, los riesgos frente al Estado de Derecho. ¿Cuáles pueden ser esos riesgos que desde un primer momento los avisoramos? En primer lugar, las restricciones en materia de derechos de la oposición, de los partidos políticos de oposición, como producto de este tipo de regulaciones jurídicas que tenían como propósito inicial la respuesta frente a la pandemia. La limitación de la actividad de la rama judicial, sin duda alguna, y los problemas en el acceso a la administración de justicia. Las limitaciones a la libertad de expresión, alegando la prevención, alegando la posibilidad de que se pueda abusar del derecho a la información sanitaria y la realización de campañas de desinformación en ese sentido. Problemas que podrían impactar la suspensión de los parlamentos, todo con el propósito de ralentizar o dificultar la esencial función de control política propia de este tipo de órganos. Las suspensiones de elecciones y en general la afectación de las reglas de acceso al poder con pretensiones, con propósitos de permanecer en el poder o de beneficiarse con estas situaciones de excepcionalidad. Los casos de corrupción relacionados con la gestión de la pandemia, sin duda alguna están a la orden del día, y la afectación, sin duda alguna, las graves afectaciones al derecho a la intimidad, el tema de los datos personales. En esta perspectiva, queda de manifiesto que el principal reto para la preservación del Estado de Derecho es evitar los abusos, los excesos, la instrumentación del derecho y de las medidas excepcionales y urgentes. Si se quiere evitar una especie, si se quiere decir, lo que se quiere evitar es una desviación de poder. O dicho de otra forma, que la pandemia no sea un pretexto para hacer constitucionalismo abusivo, para hacer constitucionalismo autoritario, o la otra expresión similar, para que exista un constitucionalismo iliberal, como se dice en los medios especializados. Los controles judiciales, las convicciones democráticas y garantistas de los funcionarios públicos y gobernantes operarían y han operado como diques, como el límite último de contención a las tentaciones de abuso que se presentan con la pandemia. Dicho de otra forma, a las tendencias de abusos que se daban de ordinario en nuestro contexto, ahora se generan condiciones propicias para su abuso. Quiero reiterar que el derecho necesario para superar los problemas que generaban la pandemia conllevaban peligros para el Estado de Derecho. Estos retos al Estado de Derecho, entendido Estado de Derecho como un sistema de regulación estatal que pretende esencialmente evitar la arbitrariedad, ya se podían tener presentes, se podían identificarse desde un primer momento. Uno de los riesgos para el Estado de Derecho que nos sorprendió, que no lo teníamos tan previsto,
fueron la magnitud de las reacciones a las consecuencias sociales de la pandemia. Esto ha sucedido principalmente en nuestro continente y en nuestro entorno interamericano. La pobreza y afectación a los sectores sociales más desfavorables podía anticiparse, pero que la pandemia afectase al sistema político en su conjunto, que se generase un bloqueo a los mecanismos de representación democrática, entre otras cosas, por los cierres o el entorpecimiento del control político en los parlamentos, la dificultad para que la sociedad pudiese articular sus reclamaciones a través de la institucionalidad. Esto tuvo como consecuencia un uso y abuso del derecho a la protesta, un derecho a la protesta que no era anticipable de la manera como se presentó, que nos tomó por sorpresa. Las manifestaciones, paros, protestas generalizadas, donde se reclamaban por todo, por el sistema político, por los tributos, por el desempleo, por la educación, por las pensiones, por los derechos de los campesinos, en fin, protestas que tenían multiplicidad de motivaciones y que no tenían un solo responsable determinado. Pienso que estas manifestaciones desbordadas en algunos casos, pero legítimas en términos generales, nos mostraron de manera cruda la importancia, la necesidad de preservar nuestra democracia, garantizar el equilibrio de poderes y la necesidad de evitar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza estatal. El Estado de Derecho no solo evita la arbitrariedad, sino que proporciona válvulas de escape que permiten aliviar situaciones como estas presiones sociales. Un segundo enfoque para reflexionar sobre las respuestas del derecho ante la pandemia parte de una idea básica: las desigualdades, las asimetrías, los fallos del Estado social se agravan y se hacen evidentes, se ponen de manifiesto con la crisis que generó la pandemia. Los problemas que se generaron con la pandemia, si bien prima facie afectaban a todos, es evidente que existen grupos que se han afectado de manera desproporcionada. Esto sucede porque se trata de sectores sociales o grupos humanos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Tal es el caso de personas mayores, niñas, niños, personas con discapacidad, personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGTBI, las mujeres embarazadas o en periodos de posparto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población que vive en barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las situaciones en situación de pobreza. La afectación desproporcionada de la pandemia en estos sectores vulnerables de la población, nos ha puesto de manifiesto que la necesidad de que el Estado enfrente la pandemia debe hacerse con una perspectiva de derechos humanos. Y esto significa políticas públicas que van más allá de la salud, que deben ser producto de una concepción holística. Así, por ejemplo, las crisis económicas y sociales resultantes de la pandemia nos dicen que se estima que puede haber un retroceso de más de un decenio en la participación de las mujeres en el mercado laboral, debido a que son quienes en mayor medida se encuentran en el sector informal, actividades de riesgo y labores de cuidado. Además, ha sido manifiesto el aumento de la violencia de género debido a las cuarentenas prolongadas. Simplemente, como a manera de ejemplo, estos aspectos requieren de políticas públicas específicas, y esto es perspectiva de género en el derecho dirigido a enfrentar la pandemia. La gran enseñanza, y con esto termino, es que es necesario fortalecer nuestro Estado social de derecho, que debemos adoptar medidas que atiendan la desigualdad estructural que limitó la eficacia de las políticas adoptadas en el marco de la pandemia. La gran enseñanza es que el Estado solo será eficaz cuando entienda que los derechos humanos son un todo y el derecho a la salud y sus consecuencias también se obtienen, también se protegen con políticas de empleo, de universalización de la cobertura médica, de mejor cobertura, de mejor conectividad, es decir, principalmente con la existencia de un Estado de Derecho efectivo y garantista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sierra, porque siguiendo con la línea que ya ha venido trazándose,
ha continuado con las exigencias del Estado de Derecho frente a las crisis, a las graves crisis sanitarias, a la pandemia que hemos sufrido y todavía estamos sufriendo, pero también a la dimensión del Estado social. ¿Qué quiebras pueden producirse en el Estado social y qué exigencias plantea el Estado social en situaciones de pandemia y que no deben de menoscabarse? A continuación vamos a dar entrada a panelistas que no han podido venir, no han podido trasladarse a Barranquilla, ellos se lo han perdido, pero no han podido, son gente importante y buenos amigos nuestros además. Comenzamos por don Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ha sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, ha sido procurador general de la República, ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y es un gran amigo de todos los constitucionalistas de cualquier parte del mundo, sobre todo de los países iberoamericanos. Le pueden dar entrada ya online a don Diego Valadés. Muchas gracias, querido y admirado amigo Manuel Aragón, por darme la oportunidad de estar en este panel tan ilustres y estimados amigos. Debo comenzar por señalar que efectivamente lamento no estar presente en Barranquilla. Es un lugar que muchas razones me resulta entrañable, y sobre todo por no haber tenido así la oportunidad de convivir personalmente con todos quienes están allí congregados. Pero por fortuna, gracias a este medio, he podido escuchar la ceremonia inaugural y en particular aplaudir las palabras que pronunció precisamente don Manuel Aragón, que suscribo plenamente y que en breves minutos subrayó la trascendencia del Congreso, pero fundamentalmente la relevancia del Estado de Derecho. Con relación al tema que ahora discutimos en esta mesa, quiero hacer un par de reflexiones generales para luego puntualizar en los minutos que intervendré la circunstancia en la que se encuentra México. La primera reflexión es que esta pandemia nos ha permitido asomarnos a todos los habitantes del planeta a lo que ocurre en todos los rincones del planeta. Por tanto, hemos podido contrastar y constatar las medidas que se han venido tomando con motivo de la pandemia en los diferentes estados del planeta. Esto nos ha dado la oportunidad de advertir cómo las diferentes formas de respuesta están muy vinculadas con los diferentes componentes del Estado democrático o viceversa con los diferentes componentes del Estado autocrático. Esta es la primera reflexión general. La segunda reflexión es que en el caso de México se viven condiciones muy sui generis, lo subrayo y lo enfatizo, con relación a los estados de emergencia, porque a pesar de haberse dado múltiples circunstancias en las que efectivamente el orden público se ha visto interrumpido, no se ha decretado un estado de emergencia formalmente hablando desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Esto es, México aplicó el estado de emergencia durante la Segunda Guerra Mundial. Al concluir esa terrible conflagración, se levantó el estado de emergencia y pese a los múltiples episodios que se han producido en estos 75 años o 76 años de posguerra, no se ha vuelto a aplicar de manera formal el estado de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha ejercido de facto, a pesar de la previsión constitucional. Y esto ha generado una especie de decaimiento de una institución clave para la preservación del Estado, que es justamente la observación de las reglas que deben aplicarse en condiciones de emergencia. Las razones son múltiples. Brevemente señalo que se deben, en esencia, a que en México prevaleció una hegemonía de partido dentro
de la hegemonía de partido, la hegemonía presidencial de un presidencialismo cuasi absoluto, y que por lo mismo, ante la carencia de legitimidad en cuanto al origen del poder, se prefería no afectar la legitimidad en el ejercicio del poder. Por esta razón, el Estado mexicano se sintió inhibido para hacer declaraciones de carácter relacionadas con el carácter de emergencia de alguna situación. En la pandemia, esta situación cobró una particular relevancia, porque hubo suspensiones como las que ya se ha mencionado por parte del doctor Aragón, por parte del doctor Sierra Porto, que se tradujeron en limitaciones a la libertad de reunión, a la libertad de tránsito, a la libertad de trabajo, que afectaron incluso la vida de las instituciones jurisdiccionales y representativas, porque se limitó la posibilidad de reunión incluso de los cuerpos colegiados del Estado, como son los congresos federal y de las entidades federativas. Y todo esto por virtud de un acuerdo que es una modalidad administrativa de decisiones dentro de las dependencias públicas del secretario o ministro de Salud. De manera que un subordinado del presidente de la República fue quien tomó la determinación de limitar las libertades públicas y privadas en el país, sin, por supuesto, reunir los requisitos que establece la Constitución. Esto denota la debilidad de las instituciones públicas de México, en particular del sistema representativo, y la fragilidad del sistema jurisdiccional. En la Constitución está previsto que cuando se hace una declaración formal de estado de emergencia, tienen participación tanto el Congreso de la Unión cuanto la Suprema Corte de Justicia. La forma de evitar esa participación de ambas instituciones ha sido la declaración informal y el establecimiento informal de suspensiones de derechos y de limitaciones de libertades y de garantías constitucionales. Este panorama denota que es necesario avanzar en el Estado constitucional en México, que es necesario fortalecer el Estado social y democrático de derecho, y que se hacen indispensables algunas medidas complementarias en cuanto a los derechos humanos, como son el establecimiento de la interdicción de la arbitrariedad, que es una institución surgida en el constitucionalismo español y que se ha venido expandiendo paulatinamente en el iberoamericano, en el latinoamericano. También el establecimiento de un nuevo derecho que todos requerimos, el derecho a la verdad, porque si bien hay el derecho de acceso a la información, no tenemos garantizado el derecho a la verdad. Esto es la obligación de que los funcionarios se pronuncien con verdad cuando informan. En el caso específico de la pandemia, México también, además de las medidas que ya mencioné, se ha padecido un ocultamiento de los hechos, de suerte que hoy no sabemos bien a bien el número total de fallecidos y de infectados, si bien el de fallecidos ya rebasa el número de 300,000 personas. Me detengo aquí. Si es que después hay otra ronda de intervenciones, podré dar algunos puntos de vista. Muchas gracias, doctor Aragón. Muchas gracias, querido Diego Valadez. Habrán observado ustedes que ha sido una lección admirable. Por eso goza de la autoridad intelectual que goza entre todos nosotros, el doctor Valadez. Y ha puesto el dedo sobre la llaga de algo especialmente relevante, de que no debe acudirse a situaciones de emergencia de facto, porque precisamente el derecho constitucional de nuestro tiempo ha previsto en la propia Constitución situaciones de emergencia como derecho especial
para que al acudir a él no solamente se encuentre legitimado el poder público para limitar derechos, sino sobre todo garantizada la seguridad jurídica de los ciudadanos, porque serán objeto de controles parlamentarios y jurisdiccionales. La gran falacia consiste en huir del derecho, en no utilizar el derecho. El derecho incluso nos garantiza en los estados excepcionales si se acude a la forma que el derecho ha previsto para declarar. Ha sido realmente una ponencia extraordinaria. Yo le agradezco mucho a mi querido Diego Valadez y, sintiéndolo mucho, no puede haber una segunda ronda de intervenciones porque vamos absolutamente retrasados. Pero ya tendremos ocasión de celebrar reuniones de ese tipo también con él, que tanto nos enseña. Ahora voy a dar también la palabra por vía electrónica a Vasco Pereira da Silva. Vasco Pereira da Silva es un buen amigo de la World Juris, es catedrático de la Universidad de Derecho Constitucional de la Universidad de Lisboa, estuvo en el Congreso de Madrid y además, bueno, voy a hablar personalmente, es buen amigo mío, un gran constitucionalista portugués. Así que adelante, Vasco Pereira da Silva. Hola, buenos días. ¿Me entiende? Espero que sí. Bien, comienzo por decir que es un placer y un honor estar aquí y quiero agradecer al profesor Raúl Reis, mi querido amigo, juntamente con la comisión organizadora, por me haber invitado. Es también una lástima no poder estar en Barranquilla, conocer la ciudad. No conozco a Colombia, pero tendrá que quedar para otro congreso que creo que podrá vivir en el futuro. El tema del que vamos a hablar es un tema que me interesa muchísimo. He escrito este año artículos sobre el primer año de la pandemia, que han sido publicados en Francia, en Italia y en Brasil. Porque creo que la actual situación pandémica es uno de los mayores desafíos del Estado de Derecho en nuestros días. Y que mismo si en Europa no ha habido problemas graves de violación del Estado de Derecho, es verdad que han surgido problemas, limitaciones que no debían existir y que son sombras en la realidad del Estado de Derecho. Y eso me hace pensar en la administración autoritaria, la administración agresiva de que hablaba Otto Baroff, que es un trauma de la infancia difícil de nuestras instituciones. Y este trauma puede resurgir en situaciones de crisis, como es esta de la crisis sanitaria, es esta de la situación en que vivimos, en que el miedo y el riesgo de una doença grave puede crear situaciones que son graves en face del Estado de Derecho. Yo he intentado escribir en Portugal una breve crónica de la pandemia. En esta crónica yo hago referencia que desde el inicio de la crisis, en Portugal como en otros países, la situación sanitaria ha mostrado una sucesión de altos y bajos, dando lugar a sucesivas oleadas que van y vienen de un virus bipolar o ciclotímico. E este comportamento ciclotímico ou bipolar do vírus também ha determinado cambios constantes e às vezes incluso radicales en las medidas de control de la pandemia. Estas medidas oscilaron entre periodos de severas limitaciones e incluso suspensiones de los derechos humanos, con períodos de cortos retornos a una cierta normalidad, intercalados con otros períodos de carácter mixto,
caracterizados por múltiples y distintas combinaciones intermedias entre medidas más y menos restrictivas. Lo que se ha pasado en Portugal durante estos 2 años ya de pandemia. Começo por dizer que a Constitución establece un régimen muy adecuado de protección de los derechos fundamentales, mismo en el estado de sitio o el estado de emergencia. El estado de emergencia es decretado por el Presidente de la República, que debe oír el Gobierno y es votado por la Asamblea Parlamentar. Entonces hay un entrecruzamiento entre todos los órganos y además hay reglas. La principal es la regla de proporcionalidad de todas las medidas del estado de emergencia, pero hay también la consagración de un mínimo constitucional. Hay derechos, desde el derecho a la vida al derecho a la libertad de pensamiento y otros, que no pueden, a la libertad de expresión, que no pueden nunca ser puestos en causa en el estado de emergencia. Hay un mínimo constitucional de la emergencia que es necesario salvaguardar, así como un mínimo de principio de separación de poder. Y si miramos la situación portuguesa, cuando ha sido declarado el estado de emergencia, las cosas han marchado bien desde el punto de vista del Estado de Derecho. Había limitaciones restrictas, aprobadas en el Parlamento y decretadas por el Presidente con la intervención del Gobierno, pero haya habido proporcionalidad, haya habido control parlamentario, haya habido intervención jurisdiccional. El problema es que si eso se pasa cuando hay estado de emergencia, la situación del estado de emergencia, por ser cada solemne y algo así, no es muchas veces formalmente declarada. Y el Gobierno ha utilizado una ley, la Ley de Bases de la Protección Civil, que ha sido hecha para evitar los incendios y catástrofes naturales, y utiliza esta ley para criar limitaciones a los derechos fundamentales de los partidos. Hemos oscilado en Portugal entre períodos de estado de emergencia e períodos sobre a lei de proteção civil. Ora, em primeiro lugar, a lei de proteção civil não é adequada para emergência sanitária. E não há em Portugal uma lei de emergência sanitária enquanto lei ordinária, mesmo sem reforçada, e que estabelece possibilidades de intervenção proporcionais e de intervenção limitada sobre os direitos individuais. Depois, porque a Lei de Bases de Proteção Civil cria 3 regimes que são pouco claros, que se mesclam e que criam a confusão. Há o regime de tutela, que é de tutela cautelar, que é o mais ligero. Há depois um regime de contingência e depois há um regime de calamidade. Calamidade parece ser muito mais que emergência, pero não, em Portugal é mesmo. Pero como a calamidade não está regulada em la Constituição, está em uma lei reforçada, a calamidade permite todo. Permite desde a intervenções limitadas a las libertades personales hasta las restricciones de los ciudadanos en sus habitaciones. Isso é mal. E se eu sou capaz de entender que ao início da pandemia se ha podido usar esta lei quando não havia outra, não consigo compreender como 2 anos depois não se ha hecho uma lei de seguridade sanitária e se continua, se sigue aplicando a lei de bases de la protección civil. Y esto, para mí, es el problema principal de la realidad de nuestros días. Y esto hace renacer el monstruo autoritario del gobierno que, regulando
cuando las cosas sobre control, digamos que autoritario entre comillas, porque estamos hablando de limitaciones dentro del Estado de Derecho, pero que en cierta medida son lamentables y violadores de los derechos. O mejor, lo que se ha pasado también es que los tribunales han intervenido. Y los tribunales judiciales y el Tribunal Constitucional han declarado la inconstitucionalidad de medidas impuestas por el gobierno sobre la, teniendo por bases la ley de bases de la protección civil. Por ejemplo, la idea de la cuarentena obligatoria para toda gente que entrase en Portugal, que ha durado 6 meses durante el periodo inicial de la pandemia. Y que al final de eso, el tribunal ha dicho que era inconstitucional y que no podía ser determinada como una medida general sin tener límites y sin haber derechos de los ciudadanos que debían poder hacer primero un test y verificar si estaban o no en situación de doença y solo después es que podrían ser colocados en esa situación. Y eso ha sido el primer momento. Medidas avulsas que los tribunales judiciales y el Tribunal Constitucional ha consagrado violadora de la ley constitucional y que ha establecido un límite al poder del gobierno. Pero hemos tenido también una progresión en la situación porque los tribunales han comenzado a perfeccionar sus controles y han introducido la idea del control de la proporcionalidad. Y eso ha hecho, sobre todo, al final del primer año hasta ahora, lo han hecho los tribunales administrativos. Ha habido numerosos procesos que a través de un medio urgente, que es la intimación para la protección de los derechos fundamentales, algo que se asemeja al régimen francés del référé liberté, es un proceso urgente o cautelar para tutelar derechos fundamentales. Y en Portugal ha habido, en los segundo año sobre todo de la pandemia, un uso muy grande de este mecanismo en términos de controlar las medidas del estado de emergencia cuando haya ese estado de emergencia o las medidas de alerta, de calamidad y las otras cuando la situación es diferente. Y eso ha sido un aperfeiçoamento del control que nos permite seguir confiantes en el Estado de Derecho, mesmo si hay algunas sombras en el camino. Entonces, eso permite tener confianza que a pesar de todos los riesgos, que a pesar de las limitaciones de reacción de las personas, los problemas de funcionamiento de los tribunales, la justicia sigue funcionando y que el sistema globalmente funciona. Y hay que decir también que los intervenientes de este juego, el Parlamento, el Presidente de la República, el Primer Ministro, han sabido utilizar sus competencias de actuar y de frenar las actuaciones de los otros, mismo en las situaciones de estado de emergencia, y que al final se puede decir que el sistema ha funcionado como un todo. Pero si eso es verdad en términos genéricos, también hay es necesario crear una ley de emergencia sanitaria y esta ley tiene que ser adecuada a las situaciones sanitarias y debe ser proporcional y no limitadora, protectora
dos direitos do particular, e hay que ser capaz de introducir estes mecanismos que tienen una componente autoritaria en la estructura del Estado de Derecho, transformándolos y siendo capaz de crear un derecho constitucional de la emergencia que no sea un derecho anticonstitucional de la emergencia. Esto es algo que hemos aprendido a hacer, mesmo que con limitaciones y con problemas, pero creo que vamos a seguir este camino en Portugal, como en los otros países de Europa y en los otros países del mundo, en la procura de una realización completa del Estado de Derecho. Era esto que trazía para vosotros. Muy bien. Gracias a Vasco, querido Vasco. Ya hablaremos en otro momento de la proporcionalidad, pero nos ha servido tu ponencia para mostrar también la situación en Portugal y sobre todo volver a afirmar que en las situaciones de emergencia, si están efectivamente formalizadas como la Constitución requiere a través del derecho, han de permitir el normal funcionamiento de las instituciones constitucionales. Y ahora tengo que decirles que estaba prevista la participación online del profesor José Ramón Cosillo Díaz, que ha sido magistrado de la Suprema Corte de México, pero no podemos ponerlo porque hay un problema técnico. No obstante, se incorporará, resuelto ese problema, a la edición online de todas las ponencias e intervenciones de este Congreso, que están a disposición de ustedes y de todos aquellos que nos siguen por vía digital. Por tanto, podrán gozar de la que estoy seguro será una interesante ponencia, como todo lo suyo del doctor Cosillo. Y ya terminamos la mesa y he querido que terminemos con una participación presencial. Así es que le doy la palabra ahora a Hugo Fernández Bastidas, es consejero de Estado y actualmente magistrado de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Manuel. Un saludo a mis compañeros de panel. Bueno, yo soy ex todo, ¿no? Lo que ven ahí, yo soy ex magistrado, ex consejero de Estado, pero lo que sí no he sido jamás es ex profesor. Yo soy un profesor de Derecho Administrativo. Y como profesor de Derecho Administrativo, quiero que ustedes sepan que yo he estado fascinado con el desastre, fascinado con la pandemia. Sí, murieron personas, están enfermas, seguirán muriendo, lo lamentamos. Pero desde el punto de vista de cómo funciona el derecho y cómo reacciona el derecho frente a un desastre, a una pandemia, pues la pandemia se convirtió en algo así como un laboratorio viviente, como estamos asistiendo presencialmente a cómo es que debe reaccionar el derecho, que a veces solamente lo vemos en teoría. Bueno, no se olviden ustedes que lo que yo noto en primer término, ahora con esta cuestión de la pandemia, es un auge del derecho administrativo. Quiero decirles que el derecho administrativo, la dogmática del derecho administrativo, esa narrativa del derecho administrativo, con todo el respeto por los constitucionalistas, es el protoconstitucionalismo, porque de alguna manera el derecho administrativo fue y ha sido, como dijo un profesor por ahí, quizá quisiéndole restar importancia al derecho administrativo, el derecho procesal del derecho constitucional, pero fue más allá. Siempre es el instrumento por el que habla la Constitución. Y también será el metaconstitucionalismo, porque cada vez que queramos promover los derechos de libertad y promover los derechos prestacionales, tendremos que acudir más de una vez al derecho administrativo. ¿Y qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó el derecho? Les voy a decir,
en Colombia, lo que yo percibí, una reacción formal, previsible totalmente. ¿Cómo así que previsible? Sí, el presidente activó el mecanismo de la excepcionalidad, decreta el estado de excepción, el estado de emergencia, y se apresta la administración y el gobierno a sustituir en cierto modo al Congreso y a dictar la legislación extraordinaria o legislativa, como se llama en Colombia, para enfrentar la crisis. Y inmediatamente la Corte desencadena los controles automáticos. El Consejo de Estado también en Colombia hace lo propio con una legislación administrativa que se puede expedir después de dictado el decreto legislativo, y tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional avalaron prácticamente el 80% de las decisiones tomadas por el gobierno, o hasta más. Muy poquitas normas fueron declaradas inexequibles, como es el lenguaje en Colombia, o nulo, para decirlo de otra manera, ¿sí? Y bueno, en algunas otras ocasiones la Corte y el Consejo de Estado modularon los efectos de un decreto ley o alguna medida administrativa para matizar cualquier riesgo de exceso de autoridad, exceso o alguna arbitrariedad de parte del Ejecutivo a la hora de enfrentar la pandemia. Pero, ¿qué vi yo ahí? ¿Yo vi algo extraordinario, algo así que me dejara atónito? No, porque es lo esperable en el Estado de Derecho. Si es que estamos defendiendo esta institución, pues era lo esperable que el gobierno, desde el punto de vista formal, desencadene el mecanismo y que la Corte y el Consejo de Estado hagan el control, y lo hicieron. Lo que sí me pareció interesante es que, como todo el mundo quedó atónito, todo el mundo estábamos todavía con miedo de que el desastre ya está aquí y ha llegado, pues a nadie se le atrevió a decir al gobierno, a ver, frenemos esto. No, más bien tanto Corte como Consejo de Estado, insisto, le dieron aval al gobierno. Eso se llama la reacción, yo la llamo así, un tanto formal, un tanto de mirar, hacer el checklist, a ver si pasó o no pasó el decreto, con unas técnicas que la Corte tiene y el Consejo de Estado tiene, proporcionalidad, neutralidad, en fin. Luego, la reacción material. ¿Cómo estuvo la reacción material, la real, la verdadera? Yo no tenía pesimismo, doctor Manuel. Yo pensé que el gobierno y el Estado colombiano iban a quedar desbordados completamente. Como vi esos estados de derecho de Europa que quedaron atónitos, yo los vi frenados. Italia, España, morían los ancianos en los ancianatos. Aquí murieron en las casas, porque los ancianos todavía permanecen a la familia. Ya no, allá los tiran a los ancianatos. Así es el Estado de Derecho, que todos adoramos. Y ojalá en Colombia estemos como Francia, como Italia. Allá estuvo un poquito pesada la cosa. Pues les cuento que a mí me sorprendió. El Estado colombiano reaccionó mejor. Hubo asistencialismo, eso sí, se dieron ayudas, la vacunación ha alcanzado rápidamente a la gran parte de la población. Yo mismo, yo dije, todos querían, no, yo me voy a Estados Unidos, yo me voy a Francia, yo me voy, ¿dónde nos vamos a vacunar? Porque aquí no nos van a vacunar. Pues no fue necesario. Yo solamente viajé a mi tierra, Pasto, y allá me vacunaron, ¿sí? Sin mayor problema, ¿sí? O sea, en realidad hubo una reacción buena desde el punto de vista material. Se atendieron a los venezolanos, se atendieron la migración interna, ¿sí?, que hubo, producto de la violencia, producto de la pandemia. Siempre hay migraciones internas en Colombia, y la migración externa que nos viene del vecino país también se atendió, ¿sí? O sea que esa reacción material estuvo relativamente bien. Ahora lo que estamos esperando es el momento de la pospandemia. Ojalá sirva el modelo de Estado de Derecho para que dé un salto cuantitativo y cualitativo en Colombia, ¿sí?, para que, apoyado en una pospandemia, en una nueva anormalidad, si se quiere llamar así, ¿sí?, pues el Estado de Derecho sí sirva para lo que algún día fue creado, que es simplemente dar más igualdad y reducir severamente la pobreza, que es así que nos afecta a Colombia, dado que somos más o menos unos 50 millones de colombianos, y aunque usted no lo crea, siempre hay 20 o más millones de personas pobres.
y a ellas es que hay que dirigir la acción, tanto en estados de excepción como en estados de nueva anormalidad. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues muchísimas gracias, de verdad, a Hugo Fernando Bastidas, siempre profesor. Y bueno, ha estado muy interesante lo que nos ha contado sobre la capacidad de reacción de las autoridades colombianas, y creo que el derecho constitucional y el derecho administrativo tienen que ir de la mano. Sin el derecho constitucional, el derecho administrativo carecería de legitimidad para introducirse en la vida, la propiedad, la libertad de los ciudadanos. Y sin el derecho administrativo, el derecho constitucional no quedaría sin las concretizaciones necesarias que a través de la administración las previsiones constitucionales tienen que llevar a cabo. Somos más que parientes, hermanos, los constitucionalistas y los administrativistas, y realmente no hay frontera clara entre ambos saberes. Dada la situación de tiempo que tenemos, no podemos establecer un debate ni pedirles a ustedes que planteen alguna pregunta. Lo siento muchísimo, pero los de la mesa siguiente deben estar muy alterados ya, puesto que llevamos consumidos mucho tiempo que les pertenecía a ellos. Pero nada más, muchísimas gracias a todos los presentes y los que nos siguen telemáticamente. Buenos días.